¿Qué otro rey puede derrotar la caballería o callar la furia del guerrero montado sobre un humilde asno? ¿Qué otro rey puede romper el dominio de las tinieblas, la tiranía de maldad, con un reinado de gracia y un imperio de paz? ¿Qué otro rey entregaría su vida para la redención de rebeldes, su riqueza para recibir al rechazado? Jesús es ese rey, el Rey de Gloria, Hijo del Dios viviente. No solo un rey más, no solo un profeta más, no solo un maestro más. Él era a quien el mundo estaba esperando, el que nos libraría del cautiverio, el Hijo de David y linaje escogido de Abraham. Él es el destino de la ley mosaica, Yahweh en piel humana. Él es quien establece el reino y el dominio de Dios para sanar al enfermo, recuperar la vista del ciego, liberar al cautivo y proclamar buenas nuevas para los pobres. Este Jesús fue el creador que vino al mundo y es el principio de una nueva creación. Encarnó el pacto, cumplió los mandamientos, revirtió la maldición. Este Jesús es el Cristo de quien Dios habló a la serpiente, el prefigurado a Noé en el diluvio, el prometido a Abraham, el garantizado a Moisés antes de morir, el prometido a David durante su reinado, el revelado a Isaías como siervo sufriente, el profetizado a través de los profetas y el preparado por medio de Juan el Bautista. Él es el Hijo del Padre, Salvador del mundo, sustituto por nuestros pecados, más amoroso, más santo, más majestuoso y temible de lo que podemos imaginar. Él es nuestro Jesús y no existe otro rey tal como Él. Él es nuestro Dios, nuestra gloria, nuestro Salvador victorioso. No hay otro rey como Él. No hay otro rey. Bienvenidos a nuestra transmisión semanal. Hoy un día muy especial. Finalizamos nuestra serie Jesús resucitado y los diálogos especiales que Jesús tuvo con personas muy significativas que encontramos registrado en el libro de Juan. Durante todo este mes hemos hablado sobre momentos muy particulares en que Jesús abordó a personas en momentos, circunstancias y temporadas personales. Y este día el propósito es hacer un recordatorio. Y para eso quiero usar una expresión del apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 12, dice de la siguiente manera: por eso no dejaré de recordarles estas cosas. En esta serie hablamos de 4 gigantes que se aparecieron en momentos muy particulares en la vida de María Magdalena, en la vida de los discípulos, en la vida de Tomás y en la vida de Pedro. Y si los pudiésemos describir por nombre propio, estos serían los 4 gigantes: tristeza, miedo, incredulidad y despropósito, que pueden de una forma u otra describir el estado presente de muchas personas. Su día a día posiblemente está determinado por esto, y de hecho ese no es el plan de Dios para ninguno de nosotros. Cuando hablamos del Evangelio, el Evangelio en palabras sencillas significa las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación para aquel que necesita perdón de pecados, las buenas noticias que hablan también de la salud cuando hay enfermedad, las buenas noticias cuando hablamos de la vida eterna, aquel que está próximo a experimentar una vida sin Dios implica muerte eterna, y también representa esperanza para todo aquel que está caminando en medio de la desesperanza. El Evangelio, en palabras del apóstol Pablo, fue el siguiente: el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Poder de salvación para todo aquel que cree. Así que pensemos en esta mañana
en estos personajes que nos han acompañado durante todo este mes y que de una forma u otra puedan reflejar claramente alguna manera nuestras propias vidas. Por eso siempre decimos, la palabra de Dios es relevante. No se trata de historias desconectadas de nosotros, sino que podemos encontrar el mensaje de Dios aplicable también a nuestras propias vidas. No para ser extrapoladas y aplicadas exactamente igual, porque cada vida, cada persona y cada experiencia es distinta, pero sí para entender principios que son vigentes a nuestra vida presente. Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuál de los 4 gigantes que hemos mencionado, tristeza, miedo, incredulidad o despropósito, estás experimentando o enfrentando en este momento o al presente día? Y por eso hoy queremos recordar, y es mi propósito en este día, recordarles, si es posible repetirlo una y otra vez, lo que Dios piensa, lo que el Señor tiene, la manera en que Jesús desea que su vida, mi vida, nuestra vida pueda de ahora en adelante experimentar todo el bien y todo el favor de Dios sobre nuestras vidas. Por eso hoy pedimos que el Señor hable, que el Señor toque, que el Señor transforme, que el Señor bendiga nuestras vidas de manera muy particular por medio de su palabra en esta hora. Cuando pensamos en el recorrido que hicimos durante el mes, vamos a hacer un poco de memoria de los 4 eventos centrales en esta serie, los 4 diálogos de fe, los 4 diálogos de Jesús resucitado con personas muy particulares, y a cada uno de ellos el Señor Jesús abordó realidades distintas. Y quiero recordarte la respuesta que Jesús le dio a cada uno de ellos para moverlos del lugar donde se encontraban y llevarles a un lugar mejor, a una posición mejor. Recordemos la forma en que Jesús abordó la tristeza en María Magdalena. Inicia el diálogo con una pregunta: ¿por qué lloras? Creo que cada uno puede traer a memoria recuerdos de eventos cargados de mucho dolor en su propia vida. Yo anotaría de pronto la muerte de mi padre. Fue un evento fuerte, inesperado, que ocasionó mucho dolor. Cada uno de ustedes podrá anotar algún recuerdo que marcó su vida y dice, esto estuvo altamente cargado de dolor. En nuestro trabajo, en nuestro oficio, de continuo estamos involucrados en situaciones difíciles, de hecho en problemas, en conflictos, y viene a mi mente el dolor que representa reunirse con un hombre de negocios con su vida muy complicada por sus malas decisiones. Viene a mi mente un padre trabajador en medio de una conferencia donde dice al resto del grupo que su esposa lo había abandonado junto a su hijo y que realmente no sabía qué hacer para poder criar solo a su hijo. Y lo menciona y lo dijo en medio de un gran dolor expresado en lágrimas. Recuerdo a una madre sentir el dolor por recibir el resultado positivo de un examen en la persona de su hijo. Y así muchas experiencias y muchas historias que nos hablan del dolor que se experimenta en la vida. De hecho, si pensamos en razones para llorar, hay muchas razones para llorar, porque el dolor es parte de la vida y a todos, de una forma u otra, nos va a alcanzar.
Pero Jesús no era ajeno al dolor que las personas experimentaban. Él en carne propia lo experimentó cuando su amigo Lázaro murió. El libro del Evangelio según San Juan habla que Jesús llora delante de la tumba de su amigo. Jesús se conmovió al llegar a la ciudad y ver a todas las personas dolidas y sumidas en el dolor por la muerte en medio de la comunidad. Jesús se dolía y sentía el dolor al poder acercarse cuando venía la gente a él enferma y ante su petición cargada de fe de sanarles. El grito de ten misericordia, sáname, pon tu mano sobre mí. Entendía el dolor que podían experimentar las personas cuando recordamos el episodio en que él sabe que ha salido de su cuerpo virtud sanadora cuando aquella mujer del flujo de sangre fue sanada. O también el dolor que había en medio de la petición de Jairo porque su hija estaba agonizante. Jesús no ignora el dolor. Reconozcamos que estas temporadas a nivel de país, por no decir las naciones, han sido temporadas de dolor generalizado. La pandemia ha tocado la puerta de todos, de manera directa e indirecta. En lo personal, en nuestra familia cercana así ha sido. Nos ha tocado llorar por los nuestros, nos ha tocado llorar por los ajenos. Personas escriben en redes sociales y traigo a memoria uno que me llamó la atención, decía, he sido fuerte muchas veces en mi vida y me he considerado alguien que se sabe sobreponer a las dificultades. Pero si alguien puede el día de hoy elevar una oración por mí, se lo voy a agradecer. Decía, hoy no es mi mejor día y hoy siento que no tengo fuerzas. Jesús inicia el diálogo con esta mujer, María Magdalena, con una pregunta: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y lo sobresaliente en la respuesta de Jesús es al momento en que ella descubre que se trata de Jesús. Él le dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles lo siguiente: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Observen, él no les dijo a la mujer, no estés triste, sino que le dio una razón tan grande que no era necesario decirlo. En otras palabras, él le hizo una promesa y sobre la realidad de su resurrección se convirtió en una promesa posible, cumplible, una promesa en que podía ella entender es una realidad que alcanza mi vida al presente y también tiene efectos en la eternidad. Porque al decir Jesús, voy a mi Padre y a vuestro Padre, voy a mi Dios y a vuestro Dios, estaba diciéndole a esa mujer, no tienes razón para estar triste, porque la promesa de la vida eterna es una realidad. Por eso Jesús le dijo a ella, quiero que vayas a los demás y les digas esta gran noticia. Las tristezas se van con las buenas noticias. Las tristezas desaparecen cuando hay una esperanza que se acerca y se asoma a nosotros. Había esperanza en la respuesta de Jesús. Había esperanza en la declaración, yo voy a regresar a mi Padre. Yo soy de arriba, yo estoy vivo, no me quedé postrado en la tumba, sigo adelante, voy a mi Padre con quien compartí la gloria al principio, regreso a Él y sobre todo, pongan atención, ustedes por medio de mí y a través de mí también lo pueden experimentar. Jesús abrió la posibilidad
y la realidad para disfrutar de una nueva vida y de una nueva esperanza. Pero llamo la atención sobre algo particular. Aprendamos a no reprimir nuestras lágrimas. Aprendamos a no expresarlas, y sobre todo si vamos a presentarlas y llevarlas delante del Señor. Pero qué importante es entender que también para usted y para mí el Señor pudiese acercarse a nosotros en este día y hacernos la pregunta del por qué lloras, invitándonos a algo muy particular. En primer lugar, para que seamos sinceros y le digamos a Él, hablemos con Él acerca de nuestra aflicción, aunque Él ya lo sabe. El Salmo 139, verso 4 dice: pues aún no está la palabra en mi boca, y tú la sabes toda. En segundo lugar, para que levantemos nuestra mirada a Él. Isaías 45, 22 declara: mirad a Él y sed salvos, todos los confines de la tierra, porque Él es Dios y no hay otro Dios fuera de Él. En tercer lugar, porque Él promete enjugar, secar, limpiar nuestras lágrimas. Como un mensaje de esperanza, el profeta Isaías, capítulo 25, versos 8 y 9, declara: destruirá la muerte para siempre. Enjugará el Señor sus lágrimas, quitará la afrenta de su pueblo, porque Jehová lo ha dicho, así se va a realizar. Y llegará un día en que se dirá: he aquí, Él es nuestro Dios. Nosotros le esperamos y Él nos salvó. He aquí, Él es nuestro Dios que no falla, que no cambia. Un día decidimos esperarle, un día decidimos: voy a mantenerme firme, creyendo en esperanza contra esperanza, y Dios no nos falló. Ese día nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar en nuestro gran Dios. Un segundo gigante llamado el miedo. A ese gigante Jesús les dijo: tengan paz. El miedo se puede entender como un gran gigante que nos amenaza, y hay dos palabras interesantes que es importante distinguir: las palabras miedo y la palabra temor. El miedo es una emoción natural que nos protege de un peligro real. Sin embargo, el temor es una emoción artificial que nos hace evitar o huir de situaciones de peligro imaginario. El miedo se experimenta cuando la amenaza que viene contra nosotros es mayor que nuestros recursos para afrontarlos. Pero aun cuando es una emoción que pareciera ser contraria, tiene una particularidad o tiene un punto a favor. Es que el miedo nos prepara para defendernos, nos coloca en estado de alerta, permite que se accionen todos nuestros mecanismos de defensa y de evaluación de lo que está a nuestro alrededor, y nos mantiene alertas con la guardia arriba. Según la Biblia, el libro de Juan, capítulo 20, verso 19, los discípulos tenían miedo. Era un miedo potencial, era un miedo real, porque habían amenazas ciertas de los judíos, pues recién habían experimentado el tiempo difícil con la muerte de Jesús. Pero entendamos algo importante: Dios siempre nos da aquello que nosotros necesitamos. Porque frente a la posible amenaza, era una amenaza real, Jesús les dijo a ellos: paz a vosotros.
Qué manera de acallar, qué manera de poder llevar el miedo que había adentro, en el interior de los discípulos. Aquel miedo que nubla la capacidad de pensar, aquel miedo que nubla la capacidad de actuar y de avanzar, aquel miedo que paraliza, aquel miedo que se describe en canciones. No has escuchado, no has percibido el miedo que pueden sentir los prisioneros y que hace que sus piernas no se muevan y les impida a ellos andar. Una expresión de puro miedo frente a la posibilidad del futuro incierto, frente a la posibilidad de una amenaza inminente o lo que va a suceder al día de mañana. Hubo un soldado japonés llamado Hiro Onoda que se escondió por casi 30 años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Tenía miedo de salir del búnker que él había construido, tenía miedo de enfrentar a los enemigos. Jesús se acercó a ellos y les dijo: no tengan miedo. Jesús se acerca a nosotros en este día. Si hay alguna persona que está guardada o escondida en su búnker de miedo, en su estructura mental, apresado del miedo, Jesús te dice en este día: no tengas miedo, recibe mi paz, ten mi paz, porque yo soy la paz. A la incredulidad, el tercer gigante en la vida de Tomás, Jesús le dijo: cree, sé creyente y no seas incrédulo. Y recordarán la pregunta que hicimos cuando hablamos acerca de Tomás: ¿quién te falló, que te ha hecho dudar de todo, de todos e inclusive de Dios? Y recordamos la expresión: la incredulidad se origina en las personas cuando creemos que Dios es hombre como nosotros, o sea, cuando lo reducimos a Él a nuestra simple humanidad. La incredulidad no tiene que ver con una forma intelectual de aprobar o de desaprobar posiciones basadas en hechos. No es un asunto meramente intelectual. La incredulidad tiene un origen moral y un origen espiritual. El hombre, en su soberbia, elige deliberadamente permanecer independiente con respecto a Dios. No quiere abandonar su pecado o su propia justicia, pero sobre todo rehúsa rendir su voluntad a Dios. En el libro de Juan, capítulo 5, verso 40, habla que después que Jesús le había dado todas las pruebas a ellos, que hablaban acerca de su divinidad, que hablaban acerca de su amor, Jesús les tuvo que decir lo siguiente: no quieren venir a mí para tener vida eterna. No era un asunto de comprobación intelectual, era un asunto eminentemente espiritual y moral, donde de manera deliberada habían decidido no reconocer a Jesús, no acercarse a Jesús. La duda tiene una expresión diferente. La duda es una indeterminación entre dos juicios o dos decisiones, pero la duda implica una acción del individuo que está en búsqueda de la verdad y está en esa disyuntiva de creer en una cosa o creer la otra. La incredulidad es más fuerte, la incredulidad es peor, la incredulidad es negar todo y no rendirse a algo. Por eso, entendiendo el carácter espiritual de la incredulidad, Jesús tenía que sacar a Tomás, tenía que moverlo de esa condición, porque esa condición es altamente peligrosa. La incredulidad
te aleja de Dios y la incredulidad te puede llevar a la muerte eterna. Es ahí porque en medio del trato de los discípulos con Jesús y su apertura en su corazón, en una ocasión oraron y dijeron: Señor, danos fe, aumentanos la fe. En otras palabras, dijeron: ayuda nuestra incredulidad. Y por último, el cuarto gigante que vimos durante este mes, el llamado despropósito, frente a un despropósito de vida que se podía percibir en la vida del apóstol Pedro. Jesús declara una palabra en esencia, y la palabra es: sírveme, apacienta mis ovejas, sírveme, invierte tu vida en lo que es mayor, ven en pos de mí. No solamente experimentarás todo mi bien y favor, sino que descubrirás un propósito mayor para vivir. El despropósito nos lleva a vivir una vida que no apunta hacia ninguna dirección. Es triste vivir en modo automático, pero a la vez deseando algo diferente. Qué triste es saber que la vida puede pasar según lo que venga, según lo que diga el día o el momento, y se puede repetir ese mismo despropósito o sinsentido día tras día tras día. Crecí escuchando algunas canciones que fueron como muy particulares en mi proceso de crecimiento, en mi proceso de fe y de definición de compromisos con el Señor. Y recuerdo una, para los años 90, un autor mexicano que describía la manera en cómo él veía lo que Dios hacía con otros. Y decía: Dios, veo en los demás lo que has hecho con ellos, tu presencia en su vivir, y cómo has podido usar las vidas de otros para dar libertad y paz. Y yo me pregunto: oh Señor, ¿cómo me puedes usar? ¿Cómo te puedo adorar? ¿Cómo te puedo servir siendo yo así? Oh Señor, tú me conoces muy bien, sabes qué malo yo soy. Dime qué tengo que hacer, Señor. Una oración que reconoce algo mayor que Dios quiere hacer con la vida de uno, pero se ha caído en un despropósito, se ha caído en un estado de indignidad por haberle fallado a Dios, y se convierte en una oración que abre su corazón en reconocimiento de la condición que se está viviendo y se está experimentando, y anhela que en su vida se cumpla aquello que Dios un día prometió hacer. En ese momento, en ese estado, él puede observar lo que Dios está haciendo en la vida de otras personas y no envidia aquello, pero sí la vida de otras personas caminando, viviendo para Dios, se convierten en un testimonio para su propia vida, como un gran recordatorio de lo que Dios había prometido hacer con aquella vida, con aquella persona. Y esa es la oración de alguien que mira de lejos a otro hacer aquello que había estado en su corazón. Y también la oración de alguien que sabe que eso está disponible para su propia vida.
que ese era el llamado de su propia vida, pero se encontró que había fallado, le había fallado al Señor. Ese fue el sentido de Pedro. El sentido de Pedro cuando fue confrontado con la mirada de Jesús. El sentir de Pedro cuando entendió que necesitaba volver al propósito y al llamado de Jesús para su vida. Y lo hermoso es la respuesta de Jesús. Jesús le restaura y lo coloca en la posición de partida de la gran aventura, de la gran carrera que tiene por delante. Así que en la palabra del apóstol Pedro no voy a dejar de recordarles estas palabras. Hoy el sentido y el propósito de este sermón es recordarles la palabra de Jesús cuando se experimenta miedo, tristeza, incredulidad o despropósito. Es recordarles las palabras de Jesús para volvernos a Él, para correr a Él, para cumplir la misión que Él tiene asignada para nosotros. Por eso he venido hoy para recordarte y para repetirlo otra vez desde mi corazón y con el deseo que las personas que miren este video, que puedan escuchar esta palabra, se puedan levantar, puedan tomar la palabra del Señor y salir de la tristeza, salir del miedo, salir de la incredulidad, salir del despropósito, y que estos dejen de tomar ventaja alguna sobre cada una de sus vidas. Por eso hoy yo te invito a que tú le digas: Señor, Señor, aquí estoy, creo en ti, recibo lo que tienes para mí, y con todo el corazón decirle: Señor, úsame. Quiero ser útil para tu obra, y todo lo que yo viva, todo lo que yo haga, hable de tu amor derramado sobre mi vida. Te invito ahí en tu lugar a que hagas una oración y de manera muy personal puedas hablar con Dios y decirle, aunque Él ya lo sabe, si hay algún gigante de tristeza en tu vida, algún gigante de miedo en tu vida, algún gigante de incredulidad o algún gigante de despropósito, y puedas hoy decirle: pero Señor, decido creer, comprender y recibir tu palabra hoy, que derriba cualquier gigante que me ha detenido en mi avanzar en pos de ti. Padre, este día es nuestra oración, que cada persona que esta mañana ha tomado una decisión para ir en pos de ti pueda experimentar tu bien, tu favor y tu poder de manera sobrenatural. Si hay alguna persona en medio de cada hogar, de cada lugar de transmisión que ha hecho esta oración, te pedimos, Señor, que tu presencia les fortalezca, les prepare y les anime para la misión que hay por delante. La iglesia del Señor,
cuya cabeza es Cristo, sigue avanzando, nada la detiene y vamos en pos de la gran misión que tú nos has asignado para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gracias por acompañarnos, nos gustaría escuchar de ti. Por favor, escribe en nuestras redes sociales, déjanos un mensaje, queremos ayudarte en tu caminar de fe y vamos a seguir hablando de esperanza en medio de tiempos necesarios, que una voz de amor, de esperanza, de vida y de propósito se levante. Tú y yo somos instrumentos en las manos del Señor. Que el Señor te bendiga. Buenos días. Nos encantaría acompañarle en su crecimiento en la fe, caminando de la mano de Dios. Contáctenos a través de nuestras redes sociales y líneas de oración que aparecen al pie de esta transmisión. Gracias por acompañarnos y que Dios les bendiga.